Buenas tardes con todos. En primer lugar, quería agradecerle a Chapiri por darme la oportunidad de presentar un poco de lo que estoy haciendo en mi trabajo de doctorado, en la investigación que estoy haciendo con las mujeres del pueblo machiguenga. Y bueno, también quería agradecer a las mujeres, sobre todo de Coribeni, ¿no?, que ellas me han permitido estar en la comunidad, pero si es que ellas no tuvieran la generosidad de compartir su conocimiento conmigo sobre el Masato, no podría estar haciendo esta tesis. Entonces, eso es algo que quisiera resaltar. Es una tesis que, si bien es mía, es muy colectiva, porque está siendo construida con estas mujeres que ustedes van a conocer, porque ellas tienen nombre propio, y que creo que es importante resaltarlo. Cuando yo recibí, mi tesis es un poco más amplia y tiene como centro los conocimientos de las mujeres machiguengas. Y ahí pensar en los conocimientos para mí era, pero ¿cómo voy a entrar a un tema que es tan profundo? Entonces, como que identifiqué tres aspectos fundamentales, que eran primero el tejido en algodón, ¿no?, que estas maravillosas kushmas, estas iconografías que ellas hacen. Un tema que decidí no abordar porque creo firmemente que es algo que debería ser escrito por las propias mujeres machiguengas, porque ellas son las detentoras de este conocimiento. Y ahí pensé mucho en el Masato, ¿no?, que es algo que cuando uno llega a una comunidad siempre está ahí, y quien lo hace es la mujer. Entonces es el espacio de poder femenino por excelencia dentro de una comunidad indígena, ¿no? Y cuando en el año 2019 realicé un trabajo de campo en Timpía, también con mujeres, me hablaban mucho de los piripiris. Entonces decidí enfocarme en estas dos plantas, pero más que en las plantas, en el proceso de transformación de estas plantas y su uso. Y ahí, cuando recibí la invitación de Chapiri, pensando en el título, se me vino esta pregunta clásica, ¿no? ¿Tienes Masato? Que es algo que siempre se pregunta, y ahora que hay hasta celular, yo veía en Timpía que a veces se llamaban por teléfono y decían, oye, ¿tienes Masato? Sí, ya ven a mi casa. Y iban a la casa a tomar Masato. Entonces dije, bueno, vamos a llamarle a esto ¿Tienes Masato?, que es más allá de una pregunta para beber algo, ¿no?, sino es como una pregunta que te invita a ser parte de este tejido social machiguenga. ¿Y por qué yo le llamo tejiendo relaciones? Cuando yo llegué a Coribeni, estuve hospedada en la casa de Susana Binari, ¿no? Y ahí ya ya ella había aceptado enseñarme a hacer Masato, porque también que te enseñen a hacer Masato no es tan fácil, ¿no?, al menos en mi experiencia. Entonces ella había aceptado enseñarme a hacer Masato. Hicimos el Masato, y ese día había una reunión al día siguiente había una reunión en la comunidad, donde justo yo había presentado la típica que hacen los antropólogos, ¿no?, mi carta pidiendo permiso para entrar. Entonces ya me habían autorizado y dije, ya, bien. Y Susana, con la sabiduría que ella tiene, agarró el Masato, lo llenó en la botella y me dijo, vamos a llevar tu Masato. Y cuando yo estaba ayudando a cortar unos papeles, porque íbamos a ir a Echarate, a la presentación de unos proyectos en los cuales ellos habían estado participando. En un momento Susana saca el Masato y empieza a invitarlo, y dice, toma el Masato que la antropóloga ha preparado. Y de pronto yo volteo, ¿tú has hecho el Masato? ¿Cómo lo has hecho? Y empiezan a decir, está mosta, está fresco, parece yogur, esto no me emborracha. Y yo así como, pero me quedé sorprendida, porque dije, wow, qué inteligencia de esta mujer, porque ella me está introduciendo a la comunidad, no a partir de mi clásica, mirad, aquí está mi carta y yo quiero aprender, sino invitando el Masato, que es lo que hace que las relaciones sociales también se tejan. Por eso es que le puse tejiendo relaciones y compartiendo conocimientos, ¿no?, el Masato. Todos los que de alguna manera tenemos una proximidad con la Amazonía hemos escuchado esta palabra, ¿no?, el Masato, esta palabra en español regional, y que de alguna manera es una bebida que está presente en casi todos los pueblos indígenas aquí en la Amazonía peruana, pero también en otros pueblos indígenas, hay en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Brasil también. En Brasil hay inclusive diferentes preparados a base de fermentación de yuca, ¿no? Está la caisume, el cachirí, el cahuín, ¿no? El cahuín vendría a ser lo que más se parece al masato, el tarubá, que hacen diferentes pueblos indígenas, ¿no? Esta palabra masato estuve indagando un poco,
parece que viene de un término caribe que usaban los marineros cuando llegaban a tierra para referirse a la mazamorra. Y en el diccionario de peruanismos está esa palabra, masato, y esa es la explicación, y está la palabra masatear, que es tomar masato, y masateada, que es la acción social de tomar masato. Pero el masato, que es una palabra que tienen todos los pueblos indígenas, bueno, la mayoría de pueblos indígenas, porque hay pueblos indígenas que no tienen masato, es como una traducción que ellos hacen para hablarnos de este masato, ¿no? Por ejemplo, jamanchi es como se dice en achuar, las palabras para no olvidarme, es jamanchi en achuar, ashua en quichua, nijamash en aguajún, piarensi en ayaninca, chitea u owiroki en Matziguenca, de ahí esa es toda una discusión, Coné en Yanesha, pero cada pueblo tiene además su forma de prepararlo y su forma de tomarlo también. En el año 2016 yo estuve en una comunidad achuar y, por ejemplo, los achuar, ¿cómo toman el masato? Son las mujeres quienes dan el masato. Y ahí, a diferencia de ahora de que tú te sirves o puede dar la rodada, te da el masato hasta que tú haces una acción con la mano y le dices mamita, abuela, hermana, ya no quiero más, y volteas el pate. Al voltear el pate quiere decir ya no quiero más masato, que es diferente, por ejemplo, a como lo toman los Machiguenga o como lo toman los otros pueblos indígenas. Entonces, a veces esta palabra en español no le hace, creo que no muestra la complejidad que realmente esta bebida fermentada tiene en cada uno de los pueblos indígenas donde todavía se prepara y donde todavía se consume. Entonces, eso era un poco la introducción, y yo quería comenzar también con un pequeño video así bien rústico que preparé sobre la elaboración del masato en la comunidad de Coribeni para que nos introduzcamos todos juntos a ese espacio que es el masato. Todo lo que yo les voy a presentar ahora es desde el lugar del aprendiz, ¿no? Yo estoy aprendiendo a hacer masato, estoy aprendiendo a tomar masato en términos machiguengas, estoy aprendiendo a rumiar la lengua machiguenga, estoy conociendo recién a este pueblo. Entonces, es muy desde ese lugar donde les voy a hablar. Entonces, cuando estaba aprendiendo a hacer masato, la primera vez me llamó mucho la atención el sonido que el hacer el masato tiene, porque tiene un sonido especial. O sea, si ustedes prestan atención, inclusive desde que el agua está hirviendo con la yuca, el momento que la mujer está amasando la yuca sancochada y eso en contacto con el piso y la olla que se va moviendo, y es como un sonido con su propio ritmo. Y después, una vez conversando con uno de los señores mayores, veo una canción y le pregunto, ¿qué es esta canción? Y me dice, comienza, no voy a poder decirlo, pero me dice que ese es el sonido de cuando tú estás cirniendo el masato, el agua que cae. Ese es el sonido, y así está comenzando esta canción con este sonido. Entonces, el machiguenga es una lengua que tiene muchas palabras que no tienen traducción porque son onomatopéyicas, ¿no? Y se construyen a partir del sonido de las cosas. Por ejemplo, el famoso quiriquiriquear, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estoy quiriquiriqueando el algodón. Oye, ¿pero qué es quiriquiriquear? No hay traducción. Pero escucha, pues, escucha. Viene del quiriquiri. No estás escuchando. Este es el sonido del uso con el palito, con el hilo que está en el pati, y cuando pasa suena kiri, kiri, kiri. Entonces, kiri, kiricar es la acción de pasar. Entonces, como que el machiguenga tiene esa cuestión, digámoslo así, perdón, es que como mi tesis está escrita en portugués, a veces se me mezclan las palabras en portugués, tiene esa acción. Entonces, eso me empezó a llamar mucho la atención del masato, ¿no? Cuando en verdad tú estás, porque además es un proceso largo, concentrado, vas escuchando ese sonido, aparte de los otros sonidos que se mezclan de la propia casa y de las voces de las mujeres, porque hacer masato no es un acto silencioso, ¿no? Se está conversando, se está bromeando, se está recordando algo, ¿no? Por ejemplo, cuando me enseñaban me repetían mucho la frase, yo te estoy enseñando como me enseñó mi mamá, o yo te estoy enseñando como a mí me enseñó mi suegra,
suegra, ¿no? Como para marcar que si bien hay una forma de prepararlo, cada una tiene su propia forma de hacerlo y que habla de esas relaciones con las mujeres de su familia o con la suegra, que la suegra también es muy importante en este tejido de relaciones sociales machiguengas y en las relaciones de género, ¿no? Porque cuando hablamos de relaciones de género no son solo relaciones de hombres y mujeres, sino también son relaciones entre las propias mujeres y entre los propios hombres, que creo que el Masato permite adentrarse en sus diferentes fases, ¿no? Porque el hacer es un espacio eminentemente femenino, pero una vez que se convida, ahí ya entra este tejido de relación con el varón, o incluso cuando la yuca llega desde la chacra a la casa. Entonces, las palabras que van a ver aquí en Machiguenga también están escritas desde cómo se habla el Machiguenga en el Alto Urubamba, porque hay varias variaciones dialectales entre el Alto Urubamba, el Bajo Urubamba, el Manu y las comunidades machiguengas, por ejemplo, que están cerca de la zona del Braen. Su Machiguenga es mucho más mezclado con Asháninca. No quiere decir que uno sea más o menos machiguenga, son machiguengas, pero eso es lo que te trae también el desafío, ¿no? Entender tal vez esa heterogeneidad, la diversidad de la hiperdiversidad. Creo que eso es lo que nos enseñan los machiguengas. La que sigue, por favor. Entonces, para localizarnos de quiénes son los machiguengas, esto es el mapa clásico del Ministerio de Cultura, entonces ahí podemos ver que, yo me voy a parar porque no puedo estar sentada, vemos que ahí la mayoría de comunidades machiguengas están entre la zona del Manu, en Madre de Dios, y en esta zona de Alto y Bajo Urubamba, donde está el Pongo de Mainí, que además es una entidad tutelar muy importante para el mundo machiguenga, pero también que marca este tránsito entre la selva alta y la selva baja, y luego vamos viendo cómo hay también en Ucayali, en Ayacucho, algunas comunidades machiguengas, ¿no? La que sigue, yo quería hablar de los machiguengas mostrando estas dos fotos, y también es a partir de algo que a la antropóloga Renan Kasevich, quien trabajó mucho con los machiguengas, resalta, ¿no? Que son una sociedad que teje relaciones, y inclusive esto se ve en las actividades, ¿no? Las mujeres hacen estas preciosas kushmas, pero quien tejen las redes son los varones. Entonces tenemos una sociedad en donde hombres y mujeres tejen, o sea, cada uno va tejiendo, ¿no? Entonces los machiguengas pertenecen a la familia Arawak. El territorio está superpuesto con áreas naturales protegidas. En el caso del Alto y Bajo Urubamba tenemos explotación de gas, explotación de petróleo, lo que ha traído también la presencia muy fuerte de la municipalidad, y esto también ha generado algunos cambios en esta zona. El Alto Urubamba tiene muchas de las historias de las comunidades de ahí está marcada por la presencia de la carretera, por la proximidad de las haciendas, que no indígenas, que colonos, que iban para sembrar café, cacao, llevaron, también por la presencia de los dominicos, de las iglesias evangélicas, no solo el ILB, y ahora con más fuerza los manaratas, puede ser, si recuerdo bien el nombre, ¿no? Entonces, los machiguengas también son un pueblo para mí muy interesante, porque están, como les decía, constituidos por tejidos sociales de interacción que se dan a través de las visitas. Es muy importante. Dan Rosengren, en su tesis maravillosa de doctorado, habla mucho sobre ya este tema de las visitas, pero las visitas es lo que crean ese tejido social, esas rupturas, porque a veces también hay malos entendidos, pero es muy interesante porque los hombres y las mujeres visitan. Ambos se van visitando, y también es un pueblo que en verdad, por más que ahora esté establecido en esta figura de comunidades nativas, sobre todo para garantizar la seguridad jurídica de su territorio, no quiere decir que no se sigan desplazando. Entonces, por ejemplo, hay gente de Coribeni que tiene hermanos, primos que se fueron a vivir en Chocoriari. Yo conocí a una señora que vivía en Chivancoreni, pero ella en verdad era de Coribeni. Hay una señora de Coribeni que está cansado con Monte Carmelo, y se van a visitar y salen de la comunidad. Entonces, esta característica de las visitas, no solo dentro, fuera de la comunidad, pero también de esta capacidad de caminar, por más que vivan ahora en comunidades, no quiere decir que esta forma propia, porque la comunidad nativa no es una forma propia indígena de organización, es la forma que los pueblos indígenas en el Perú asumieron para defender su territorio, y tienen esta estructura, pero la familia sigue siendo en muchos casos la base de ese tejido
de ese tejido social, ¿no? Y una cosa que a mí me llamó, por ejemplo, mucho la atención cuando yo estaba en Timpía, era en las tardes estos círculos que se formaban, ya sea para conversar o beber masato. Y habían círculos de varones y círculos de mujeres, y me llamó mucho la atención que los varones respetaban los círculos de mujeres. Por ejemplo, una vez yo invité también al esposo de una de ellas, a los esposos de varias de ellas, a una cena que era como la cena de despedida, porque yo ya estaba saliendo de Timpía. Llegaron las mujeres y al rato solo llegó un varón. Él entra y dice, no, me llevan mi plato porque aquí van a conversar de cosas de mujeres. Y se fue. Entonces, o sea, yo me quedé así, pero dije, wow, ¿no? Realmente aquí hay un respeto a estas formas propias y a estos espacios de conversación, ¿no? Y en estos círculos se intercambia información, se hablan de diferentes temas, inclusive ahí, bueno, las hermanas machiguengas que están aquí pueden hablar, hasta me contaban a mí que en las masateadas incluso al comienzo lo que se hace es primero hablar, ¿no? Hablar de cómo estás, sobre todo hablar de la salud, porque eso es algo que para el machiguenga importa mucho, ¿no? A veces cuando dices, hey, ¿qué año vista? ¿Tienes gripe? ¿No tienes gripe? Como se pregunta mucho por cómo estás. Entonces, hablar de cómo estás, compartir comida y luego ya comenzar a tomar y entrar a la fiesta de la masateada. Entonces, en este pueblo que teje esas relaciones sociales, el masato es muy importante, porque en estas visitas se toma masato. O sea, siempre en las casas hay masato. Es verdad que esta situación está cambiando en algunas comunidades, pero yo creo firmemente que no es por un proceso de aculturación, como muchas veces se suele decir, sino hay que entender también la historia del contacto y cuán mal visto históricamente ha estado el masato por los discursos de las iglesias, por los discursos salubristas, porque siempre al hecho de ser masticado y no entender la importancia de la masticación y de lo que los estudios biológicos o médicos ahora están mostrando, siempre prohibieron su consumo, ¿no? Me contaban en Coribeni, no, pues es que a veces venía el padre y decía, botaba el masato y que no tomáramos el masato, porque hay una relación a veces, yo digo, de amor y odio a veces con las iglesias, ¿no? O venía el personal, no le des, dale agua hervida a tu hijo. Por más que el padre Zenitagoy en verdad ya había dicho que lo más seguro en una comunidad era tomar masato que tomar agua, hay todo este discurso y de los propios colonos, ¿no? En Coribeni me contaban que les decían, pero dice que el masato se fermenta pisándolo con el pie. Entonces son con estos discursos que ellas han tenido que convivir y que a veces, y ahora además que hay gaseosa y que hay cerveza, y algo que está pasando también en el Alto Urubamba es que no hay yuca. ¿Y por qué no hay yuca? Por justamente esta presencia de la municipalidad, ¿no? La municipalidad, al tener dinero, ha creado puestos de empleo y es una realidad, en las comunidades quieren tener dinero, el dinero ahora es necesario. Los hombres se van a trabajar y entran a trabajar de 6, 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, entonces en el pueblo machiguenga muchas veces la chacra, quien la abre es el varón, entonces si el varón no está para trabajar la chacra, hay una falta de yuca. Entonces me da risa porque decía, ¿por qué no hay masato? No hay masato porque no hay yuca, porque si hubiera yuca, hubiera masato. Y también porque no se le ha prestado atención a lo que estos proyectos de las municipalidades están haciendo para ir en contra, o sea, han impuesto una sola especie, es lo que está pasando en el Alto Urubamba, ¿no? Por ejemplo, de yuca. Yo encontré un estudio de Lewington en el 86 que ella había identificado 33 variedades de yuca. Otro estudio entre los machiguenga, otro estudio que se hizo en el Manu hace poco, 2010-11, eran entre 9 a 10 variedades. Pero ¿qué hizo la municipalidad en el Alto Urubamba? Les trajo la yuca arponera y les dijo, porque eso crece más rápido, vas a poder venderla, porque tienes la carretera, vas a poder negocio. Y esa diversidad se está perdiendo, pero por ejemplo en Coribeni ahora tienen una chacra integral para recuperar esas variedades de yuca, que por suerte todavía algunas familias las tienen, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, esta es la comunidad de Coribeni, donde yo he realizado mi trabajo de campo. Este mapa me ayudó a hacerlo Hermeto Tuesta, que ya de por sí Coribeni es una comunidad bien interesante, porque ustedes van a ver que aquí hay 2 puntitos señalados. Este es el núcleo central en el 70 que consigue el título, lo que la mayoría de gente conoce, y arriba es una ampliación, y es una comunidad que ha conseguido una ampliación de su territorio no continua. Y para llegar a la ampliación tienen que ir por carro, caminar,
y está cerca de otras comunidades, pero ellos consiguieron esa ampliación, pero tienen como la visión de por acá, ellos han identificado que hay la posibilidad de unir la ampliación con el centro, digamos, de Coribeni. Y ahí también ellos me hacen diferenciación. No, me dicen, es que acá en San José de Coribeni ya estamos los machiguenga mezclados, ¿no? Porque hay muchos matrimonios con colonos. Ahí en San José de Coribeni están machiguengas, ahí no vas a poder hablar en español, tendrías que aprender la lengua, ¿no? Entonces, Coribeni es como cuando uno llega a Quillabamba, de Cusco va a Quillabamba, por carretera, es la primera comunidad en esa ruta en el Bajo Urubamba. Yo llegué ahí, como quien dice, de casualidad y solo a visitar, entonces ahí los peligros de la visita, para conocer, porque mi interés era Timpía y yo estaba fascinada con todo lo que había vivido en Timpía. Me terminé quedando en Coribeni. Y me parece súper interesante porque todo lo que yo les voy a contar ahora es supuestamente desde una comunidad que para mucha gente ya no es ya no es machiguenga, ¿no? Entonces esa es la pregunta al final, ¿qué es ser machiguenga? ¿Y cómo vamos a definir esos términos? Entonces esa primera comunidad súper impactada ahí por muchas cosas, ¿no? La que sigue, por favor. Y para mí esta foto es muy importante porque yo creo que esta foto la tomé en el 2019 y es el resumen de mi tesis. Aquí las mujeres están en círculo tomando masato y aunque no se ven, su mochila tienen piripiris que habían intercambiado de alto Timpía con unas mujeres nanti de contacto inicial. Entonces ahí está el resumen y fue lo que me llevó a pensar en la tesis y luego esta es la foto en Coribeni, donde justamente en este proyecto que ellos tenían de recuperación de conocimientos, hubo un día de culinaria machiguenga donde hicieron chiticanato, guanta y otros platos más y no podía faltar el masato y ahí todos están bebiendo masato, ¿no? Y eso es algo que también me llamó la atención cuando estábamos en la fiesta de San José, porque no, aquí ya no tomamos masato, es el primer discurso. Hay masato, la fila era gigante y los niños, ¿no? Y se acababa y repetían, entonces, mira, o sea, no es que no sigan tomando masato, porque es eso, ¿no? El masato es el lubricante social y es el símbolo de la hospitalidad. Es algo que Brown y Bolo dijeron para los aguajún. Lewington trae eso también para el caso machiguenga, ¿no? Muestra esa hospitalidad, ese te estoy recibiendo. Aunque en el Alto Urubamba dice que ya se han vuelto mezquinos porque antes cuando tú entrabas había carne, había yuca, había masato, ahora ya no hay nada. A la justa michaki, se han vuelto michaki porque ya no hay nada. Pero igual siempre te están invitando a algún platanito, una cosita, siempre hay algo. La que sigue, por favor. Entonces, yo le he puesto chitea, aunque también la palabra es owiroki. ¿Por qué? Y es justo, yo estoy entrando ahora a campo y me voy a quedar 2 meses por una conversación que tuve con el señor Alfredo Menki y me dice, owiroki es la masa. La masa antes de que la mezcles con agua y la vuelvas masato, que ese es el chitea. El chitea es la combinación, por eso yo le he puesto chitea, porque un poco eso es la manera en cómo yo trabajo. A ver si he entendido bien las palabras, las pongo aunque sea mal, para que luego ellos me digan, no se entendido nada, y me hagan la corrección. Entonces, por ahora yo estoy yendo con chitea, que fue lo último que conversé con el señor Alfredo Menki, ¿no? Que con el abuelo él. Entonces, como les decía, esto es un aspecto fundamental también. Voy a hablar mucho de las fotos porque para mí las fotos son como un blog que te va contando historias también. Entonces, cuando las veo, me acuerdo a veces de cosas que no están escritas en mi cuaderno. Entonces, esto fue, y eso también me parece interesante para entender la comunidad, ¿no? Esta foto fue tomada en un anexo de Coribeni, donde ya las casas no son juntitas, sino las casas están separadas. Llegamos a la casa y lo primero estaba el señor Martín Rivas tomando su masato, comiendo su caldito de pescadito con arroz y su esposa tejiendo. Y ahí estaba este masato en la mesa y lo primero que nos hicieron fue darnos, ¿no? Entonces también cuando tú te desplazas más por la comunidad, vas viendo, entendiendo, yo digo, la comunidad a partir del masato, ¿no? Cuanto más lejos estás del centro de la comunidad, hay más masato. Y está ahí en el día a día. Esa foto fue tomada a 9 de la mañana y lo primero que estaban tomando. Entonces, hacer e invitar masato es un aspecto fundamental de la reciprocidad entre hombres y mujeres, pero también entre mujeres, ¿no? De prestigio también, porque la dueña del masato, la que tiene el masato, ¿sí o no? La que su masato emborracha, la que su masato es dulce y es como de productos personificados, porque es eso, es algo hecho por una persona, por una mujer que le va a poner ahí sus secretos, ¿no?
Y es muy interesante porque en este proceso de transformación de la yuca, el masato tiene diferentes características, porque el primer día que está mostita se alimenta, ¿no? Me decían que inclusive hay un masato que es ellas decían que era un masato que es masticadito nada más, donde mastican la yuca y esto le dan a los bebitos recién nacidos para alimentarlo, un tipo de yuca que era la opuicha, que si no me equivoco amarilla, ¿no? Entonces tiene ese potencial de alimentar, y me decían, no, es que el masato no solo te emborracha, el masato es comida, el masato es alimento. Tú vas a la chacra con tu pote de masato y tomas masato y con eso aguantas todo el día hasta la noche después de tu buen desayuno, ¿no? De dar energía y también de emborrachar, ¿no? Ya no se practica tampoco, pero por ejemplo en el resguardo, que es este momento cuando te venía la primera menstruación, las mujeres machiguengas solían ser encerradas, y en este encierro donde sus cuerpos eran preparados para encarar la vida adulta y sobre todo para ser madres, también lo dice Rojas, el primer y el último día les daban masato para vomitar. Y ese es vomitar para limpiar el cuerpo y el que el cuerpo crezca bonito. Pero cuando salían del encierro hacen masato también. ¿Por qué? Para que no sean flojas y nunca les falte el masato en su casa, ¿no? Luego una cosa que a mí me llama mucho la atención, como todavía yo tengo mucho contacto con las mujeres de Timpía que conocí en el 2019, yo les conté, pues estoy haciendo masato. Y la clásica es, a ver, ¿cómo has hecho tu masato? Entonces les empiezo a describir mi masato. Y la señora Dolores me dice, tú no has hecho masato de verdad. Y yo, ¿por qué? Porque no lo has masticado. Me dijo, el masato verdadero es el masato no atado, el masato masticado. Entonces yo vuelvo a Coribén y les digo, ¿cómo es posible que no me han enseñado a hacer el masato verdadero? Y me responden, porque nosotras somos civilizadas. Entonces dije, ya bueno, ok. Entonces, pero el no atado es más dulce, el que es masticado es más dulce y te emborracha más. Pero de ahí, cuando ya introduje medio en broma este tema de la saliva, todas me han hecho masticar, es bien difícil, masticarlo, y ahí empecé a percibir, porque hasta las que decían, no, yo ya no mastico, pero no vas a masticar, señorita, o antropóloga también, antropóloga, no vas a masticar, y me dan y mastico. Y nadie pregunta, ¿tu masato es masticado o no es masticado? Tú tomas nomás. Entonces dije, claro, este es un discurso muchas veces que se construye al otro. O sea, yo que vengo de fuera, van a decir, si le decimos que estamos masticando, me va a decir, ¿cómo es posible? Eso es sucio. Porque las otras 4 veces que hice me hicieron masticar el masato. El masato, sí. Y es bien interesante porque justo lo que les decía, ya los estudios están mostrando que la saliva es lo que descompone el almidón y lo convierte el azúcar, porque tanto la yuca como el camote, ¿no?, que son los ingredientes básicos de la preparación del masato en general, salvo para los machiguenga, que también ahí viene el aspecto interesante, lo que descompone estos almidones fuertes, y los convierte en alcohol, es justamente la saliva. La que sigue. Entonces, esas como... ¿Y dónde comienza el masato? Comienza en la chacra. Entonces, no podemos hablar del masato si no entendemos la chacra, no entendemos la yuca. Además, la yuca que fue... Yo voy a hacer el resumen del mito, porque es bien largo, que fue dada por Cachiri. Cachiri es la luna para los machiguenga. La luna es hombre, se enamoró de una mujer machiguenga y le dijo, ustedes no comen yuca verdadera, están comiendo arcilla, yo te voy a dar la yuca verdadera. Le dio el camote, les dio otras plantas y les dio el masato. Entonces, de ahí es donde viene. Ahí solamente hay 3 diferentes variedades de yuca, que es otra cosa que no es el objetivo de mi tesis. Alguien ojalá lo haga, que es entender la clasificación, por ejemplo, de la yuca desde el punto de vista machiguenga. Porque, por ejemplo, hay una primera explicación que me dijeron que es de acuerdo a las características de las hojas, ¿no? Entonces hay los nombres de las hojas, del palo, Hay otra clasificación que es por el color de la yuca, porque hay yuca amarilla, yuca blanca, y si es una yuca más grande, la yuca más chiquita. Y hay otra clasificación que es por la temporalidad, la de 3 meses, la de 6 meses, la de 1 año. Ahí ya mi cabeza voló y dije, no, yo no lo puedo resolver, lo voy a enunciar y bueno, eso es entrar realmente al mundo machiguenga. Y aquí, ¿por qué yo traje esa foto? Porque esa foto también para mí es muy especial, porque ese día fuimos a visitar a este señor, que es el señor Rogelio Piñarreal, que es la última comunidad la última casa de uno de los anexos.
Y cuando estamos bajando nos encontramos con una señora, la señora Luisa Laime, porque todas estas variedades son para la chacra comunitaria que está viendo en Coriveni para recuperar las variedades no solo de yuca, de camote, de uncucha, de papas mago, nas de maíz, ¿no? Porque habían, parece que también bastantes variedades de maíz. Y la señora Luisa da varias variedades de yuca y uncucha y en un momento da y le dice, esta yuca, esta la vas a sembrar con esta uncucha, porque esta es su compañera. Y yo dije, esta es mi compañera, pues me puede explicar por qué es su compañera y por qué hay que sembrarla juntas. Y comienza, ¿no te acuerdas lo que te he contado? Que antes la yuca, cuando no cuidábamos la chacra, le hablaba a su padre la luna y le decía, por favor, papá, llévame de aquí porque estos no me están cuidando bien. Me dice, pero en verdad quien es su intermediario y quien habla por la yuca es esta uncucha. Por eso nos la está regalando y nos la está diciendo. Y eso es algo súper lindo. Franci Banigua, que es una la primera doctora en antropología Banigua en Brasil, que hace poquito acaba de sustentar su tesis, que es sobre la chacra, ella dice, no, la chacra es un lugar por excelencia de conocimientos. Y cuando vi esto dije, wow, es verdad, aquí es donde los mitos están presentes, ¿no? Ella decía eso, es donde la narrativa mítica se actualiza día a día. Entonces ahí comienza la chacra, el varón siembra, salen las yucas, llegan a la casa, a veces las propias mujeres las sacan también, llega a la casa y una vez que llega a la casa, dominio de la mujer. La que sigue, por favor. Entonces, y aquí es donde viene una cosa que es bien interesante el pueblo Machiguenga, ¿no? Normalmente en los otros pueblos, ¿cómo se hace el masato? Es con yuca y con camote. Pero los Machiguenga además le meten huiñapu, maíz crecido, maíz germinado, para acelerar ese proceso de fermentación que es este de aquí, ¿no? Que también está presente en la chicha de Jores. Es el maíz que hacen germinar días previos y si no tienen, buscan para poder iniciar el proceso del masato. Aquí yo les quería presentar un poco, antes de entrar ya a las cuestiones más del masato, estas mujeres con las que yo he aprendido y quise poner algunas frases que creo que es algo que ellas van trayendo para pensar también todo esto de lo que es el masato, ¿no? Entonces, la primera que a mí me acogió en su casa, me enseñó a hacer el masato es Susana Binari, ¿no? Y ella fue, y en verdad el título de mi tesis es Así me enseñó mi mamá, así me enseñó mi suegra, así me enseñó mi abuela, y es por una frase que me dio Susana, ¿no? Entonces ella me decía, así me enseñó a hacer masato mi suegra, así le enseñé a mis hijas, así te estoy enseñando a ti. Y es algo que ella siempre me repite, ¿no? Yo aprendí de esta manera. Y siempre cuando estamos haciendo, habla mucho de la suegra, mucho de lo que la suegra le enseñó. A veces, una vez hasta lloró, porque es como revivir, traer de nuevo al cuerpo por eso ese conocimiento hecho cuerpo, ¿no? Eso que su suegra aprendió y hasta traerla a veces ahí al presente, ¿no? La que sigue. Luego de ahí fue la señora Miriam, que un día yo estaba caminando, volteé y me dice, antropóloga, ¿verdad que has hecho masato? A ver, dime cómo es. Y le empecé a decir así. Ah, es verdad, sí has hecho. Ya, el día viernes te espero en mi casa. Yo te voy a enseñar a hacer mi masato, porque cada una de nosotras tiene su forma de hacer. Entonces tú has aprendido con Susana, ahora vas a aprender conmigo. Y ahí ella fue la segunda señora que me enseñó a hacer masato, ¿no? Y ella me decía, a mí me gusta, y tuve que comprar yuca, porque ella no tiene yuca, porque su esposo vive en la ampliación y sus hijos trabajan, entonces ella tiene solo una chacra chiquita, que es la yuca que siembra, es básicamente para el consumo personal. Entonces ella decía eso, ¿no? Yo no tengo yuca, como mi esposo está lejos y mis hijos trabajan, o sea, si tuviera mi yucal no me faltaría el masato. La que sigue. Después fue la señora Gloria Bazán, y ella un día estamos haciendo y me dice, en verdad en los cumpleaños hay cerveza, pero yo siempre hago mi masato. Y siempre en los cumpleaños de mis hijos celebramos con masato y también hay su cervecita para brindar, que inclusive cuando ella baja, porque ella también vive súper lejos del centro de la comunidad en Alto Coriveni, cuando ella baja a visitar a su hija se queda 2 o 3 días y básicamente el sustento de su esposo es el masato y la comida que ella pueda dejar. Y ahí, por ejemplo, ella estaba haciendo un masato con camote morado y ahí el masato tenía otro color, ¿no? También que eso varía por los colores del masato. Aquí las masateras expertas saben más que yo. La otra fue la tía Miriam Piñarreal,
que a ella sí tuve que convencerla porque decía que ya no hacía masato. Y yo le digo, tía, pero por favor, yo quiero aprender a hacer masato contigo. Y aceptó, ¿no? Y ella lo que destacaba todo el rato es el dulzor de su masato. Prueba mi masato es dulce, mi masato. Y ella fue la que me hizo masticar, pero creo que masticar de verdad, porque me tuvo como, ahí ya me dolía. Me decía, ¿no te duele la boca? Y yo estoy aguantando. No, estoy bien, estoy tranquila, aquí voy. Entonces con ella hicimos el masato y ella también me habló de otras cosas más para poder dulcificar hacer más dulce ese masato sin hacer azúcar, porque no le ponen azúcar, que eso es algo que pasa en otros pueblos indígenas. Los machiguenga como resistentes a no meterle azúcar a su masato, o sea, ese dulcecito, porque a veces hay unos masatos que son bien dulces y hay que tener cuidado con esos, porque hay unos que son dulces, esa propiedad de engañar del masato, te tomas uno, te tomas dos y al tercero estás pidiendo perdón por tus pecados porque es el más fermentado. La que sigue, y ese es mi masato, ¿no? Porque, bueno, hay que poner creo que en esta tesis había que poner el cuerpo, ¿no? ¿Cómo voy a hablar del masato si no hacer el masato? Y a mí una cosa que me pasa es que como no mi boca no está acostumbrada a beber masato, el momento de cernir me parece el más difícil, porque me dicen, le has puesto mucha agua, está muy ralito, le tienes que poner menos agua. Entonces ahí es donde, y yo les decía, es que para mí la parte más difícil es esa parte final de la textura, ¿no? De cuál es el cuerpo. O sea, cerveza yo sé tomar, sé cuál es el buen cuerpo de una cerveza. Masato no sé tomar, o sea, cuál es el buen cuerpo del masato es algo que a mí me hace viajar mucho, ¿no? Entonces yo pido mucha ayuda al momento, ayúdenme a cernir, por favor, ¿está bien? Y a veces me llaman por teléfono, ¿no? Porque cuando se enteraron que sabía hacer masato, o sea, hay días que yo hacía masato para regalar, sobre todo a los abuelitos, porque estaba trabajando con ellos, entonces los ponía en botellas y les llevaba. Y ahí me llamaban por celular. Muy ralito, muy ralito, le has metido mucha agua. Y yo, puta máquina, ya a la otra prometo que lo voy a hacer mejor. Entonces, o sea, y es loco porque todo el rato están evaluando el masato, ¿no? Como a ver si ese masato no está muy dulce, no está tan dulce, o conociendo, ¿no? Porque me decían, tu masato es raro porque parece que no va a fermentar, entonces al tercer día sigue mosta, pero al cuarto día llega y ya fermentó. Entonces es raro. Y una me decía, porque mi masato en 2 días ya está fermentado, puso para dar. Entonces, por eso hay que esa personificación, ¿no? Ese masato de cada persona, la que sigue. Entonces, estos eran los objetos tradicionales con los que se hacía el masato. Este es porque yo soy muy mala con las palabras, el tiamironchi, me van a disculpar si lo pronuncio mal, que es el palo, que este palo además lo hace el varón, ¿no? El varón es el que talla ese palo para hacer el tiamironchi, que todavía eso sigue en las comunidades. Luego viene la batea, esta es mi batea, que es pitochi, y luego se tomaba en el pamoco, en el mate, ¿no? Y esto también era hecho por el varón. Y esto de aquí abrió, se podría decir, una puerta a otras cosas, ¿no? Porque cuando me dan la batea, yo, eso, voy ahora a hacer mi masato. No, me dice, tienes que quitarle el olor de la madera con la que ha sido hecha tu batea, porque si no tu masato va a salir picante o no va a fermentar. Entonces, por eso hablo de la agencia de los objetos, ¿no? A veces en este proceso de fermentación te dicen, no, es que la olla no está acostumbrada a hacer masato, es una olla nueva, la batea no ha estado bien curada, entonces hay productos que no pueden estar cerca del masato porque van a interferir en el proceso de fermentación. Entonces, es una sociedad donde todo tiene vida y se ve en el masato. Entonces ahora se hacen ollas, pero el palo sigue presente, ¿no? Entonces, de ahí esta importancia de amasar. Yo la primera vez, y después les dije que hice masato, dije, pucha, mi primera vez de masato bien mal estado, ¿no? Y se reían, sí, no te podíamos decir que te salió bien feo. Que de ahí lo tuvimos que arreglar, pero bueno, del error se aprende. Porque hay que machacar la yuca, ¿no? Hay que machacarla hasta luego hay que ponerle agüita, meterle el huiñapu, meterle el camote, pero que hasta que quede suave. Entonces, al comienzo me daban 3 kilos, 5 kilos, 10 kilos, 12 kilos. La última vez creo que me dieron entre 25 y 30 kilos y me decían, no dejas que la yuca te venza.
no dejes que la yuca te venza. Entonces yo seguía, ¿necesitas ayuda? No, yo puedo. Entonces, pero que atrás, no dejes que la yuca te venza. O sea, entonces, porque realmente es un chambón, ¿no? O sea, ese momento no es fácil de amasar. O sea, mis respetos, qué fuerza tienen las que hacen para las masateadas. Yo con 25 kilos estaba muriendo ya, con ampollas en las manos, porque esa fue mi realidad. Porque ella me decía, es que tu mano no tiene callo. Como no tienes callo, ¿cómo vas a agarrar el palo y cómo vas a hacer ese proceso? Entonces, esto de amasarla, pero también enfriarla, ¿no? Hay que enfriar el masato, porque si tú no enfrías el masato, vas a poder cernirlo, pero el olor y el sabor es feo, es tintistiaque. Chitía. Vieron ahí varían, lo que es, ellos me decían tintistiaque, un olor a papaya podrida. Tintían, porque yo tengo tintían, tintistiaque, tintiastaque, como 4 o 5 expresiones, pero es ese olor podrido. Entonces tienes que enfriar, o sea, y por eso es cansado, enfriar, amasar, enfriar, para que ese humo salga del cuerpo, ¿no? Entonces machacar bien la yuca, ¿no? La que sigue, ese es el proceso. De ahí agregar el camote con el guiñapo molido juntos, porque ahora en Colima te dicen, no, es que ahora lo que hace fermentar es esto, ¿no? Le ponen, pero también las que pueden lo mastican cuando nadie las ve, ¿no? Entonces ahí está siendo cortado, pasa por el molino, antes se usaba un batán y después del batán se echa la yuca poquito a poco también, no es que o sea, es todo un trabajo bien cuidadoso porque se tiene que agregar el agua y ahí es donde voy, que cada masato es diferente. Una vez, cuando estaba haciendo el masato con la tía Miriam, una de las veces llegó una señora. Y ahí empieza la discusión de Machiguenga, ¿no? Ponle más agua. No, no le voy a poner más agua porque así yo hago mi masato. Pero tienes que ponerle más agua porque no se va a oler. Se molestó la señora, se fue, ¿no? Cuando se va la tía me dice, no, es que yo te voy a hacer masticar. Pues no le puedo decir que te voy a hacer masticar porque si vas a masticar, ella me dijo, en su caso, ella no le pone agua porque es justo ese masticar que hace que quede como mucho más líquido. Entonces, cada una va teniendo ahí como sus pequeñas variaciones, ¿no? Y otra cosa con el masticar que no me quiero olvidar, que es muy importante, yo les decía, no, porque me decían, ya te vamos a hacer masticar. Bueno, tú sí puedes masticar porque tienes los dientes completos, nosotras ya no masticamos porque tenemos, y ahí comenzó, no, es que en verdad la nieta, ¿no? La nieta, la hija, ¿cómo es que va siendo introducida en este mundo de aprender a hacer el masato masticando? Ella es la que de verdad sabe. Entonces, es en ese proceso donde ellas van aprendiendo. La que sigue, opoitaque, ¿no? Que el opoitaque está fermentado. Yo, como les digo, alturubamba. Yo sé que esto varía, luego varía los nombres. Entonces, me dijeron que opoitaque es cuando está fermentado. Pero de ahí me hablaban del opoitanáquera o quianca opoitanáquera, que recién está empezando a fermentar. O sea, todo ese proceso de fermentación en su propia lengua está como súper bien identificado. Y que hay que tener cuidado con el abisaque o boica. Se pasó su fermentación y el masato se siente como picante, cachori, me decían a veces. Entonces, cómo es importante también el punto exacto de la fermentación, ¿no? Y eso es lo que encierra esta categoría machiguenga de opoitaque, ¿no? Entonces, esa fermentación se consigue novatando parte de la masa, o también porque una señora me hizo novatar un camote crudo y me dijo, no, así es como yo fermento mi camote, o se puede rallar, y otros guardan masa a veces, ¿no? Cuando quieren que el proceso de fermentación sea más rápido, guardan un poco de masa de otro masato y le meten la masa, pero ese masato no es bien visto porque dice que después te da dolor de barriga. Entonces hay que tener cuidado con ese que se hace con masa guardada. Y esto es algo de aquí que yo lo pongo porque lo quiero discutir, es algo que me dijeron en Timpía, ¿no? Que había también una cuestión con la mano, que habían mujeres que tenían como mano y que su masato fermentaba muy rápido, y habían otras que por el contrario el masato le salía mucho más dulce, y por ejemplo entonces las que tenían esta mano así que fermenta más rápido, cuando había faena, a ellas les dejaban hacer el masato porque iba a salir más rápido. No lo he encontrado en otro lado, pero siempre lo pongo como para pensar, ¿no? Para pensar en ese dato. Miren, y aquí como les decía, ella me decía que, no, es que como ya no tengo dientes, rayo mi camote crudo para que acelere el proceso de fermentación. Entonces ahí hay otra técnica. Y después ahí es donde les decía que venía esto de wiroki, chitea. Hay que cuidar la masa para que no se malogre. Esto importante del garopoita, que ahí también esa palabra me volvió a la cabeza porque una primera traducción era que no va a fermentar, pero realmente gara es algo que interrumpe la fermentación. Entonces no es solo no va a fermentar, es
la potencia que tiene otro objeto, otra planta, otra cosa, de interrumpir el proceso de fermentación. Y también se cuida de que los niños no la coman, porque dice que como está dulcecita, a veces los niños van, le meten la mano y se van comiendo tu masa. Al final, cuando quieres, al día siguiente no hay nada. Y la importancia de dejar la olla limpia. Yo la primera vez cuando fui dije, ¿qué es esto? Me dice, quien va a ver va a decir, qué sucia que es esta mujer, mira tu olla, está toda sucia. Y me hicieron limpiar bien mi ollita, me dicen, tiene que estar limpiecita tu ollita para que invites bien tu masato. Entonces, así es como se fue a dormir el masato, ¿no? Miren la limpieza de esa olla, así se fue a dormir ese masato. Y aquí viene cómo me enteré del tintistiaque, las diferentes formas de hablar. Era el aniversario de la comunidad y estábamos con Susana caminando y me dice, ¿qué han hecho? Han tapado la olla, la abre y sale el humo. El masato está caliente, ahora va a oler feo, va a saber feo. Y ella intentó arreglarlo. ¿Por qué pongo eso de arreglar? Porque me dicen que a veces tu masa se puede cortar, y se puede cortar porque un pariente tuyo muerto que le gustaba el masato pasó por ahí, se comió tu masa, entonces tu masa se fermenta, o porque es sinónimo de enfermedad. Y ahí también hay secretitos para poder arreglar esa masa y que pueda ser fermentada. Entonces ahí ella me dijo que esto que es el tintistiaque, que su traducción era como olor a papaya podrida, pero es básicamente porque este olor no ha salido. ¿Y por qué es importante? Porque ese día el hijo de Susana, ¿no?, cuando vuelve a la casa le pregunta a su mamá, ¿qué tal el masato? Pero tenía olor a tintistiaque, entonces no estaba bueno. Entonces, claro, yo había tomado el masato, para mí nada de tintistiaque, nada, pero miren esa sutileza de poder identificar, y de ahí me dijeron que también es muy importante calcular la cantidad del camote que tú le colocas, porque si no es coritiastaque, que va a salir como con sabor a vinagre. Sale con sabor a vinagre. Entonces, esa sutileza, decía, no, pues mi paladar no está cero entrenado para diferenciar estas sutilezas, y eso es la manera en como Susana, Verónica intentaron arreglar ese masato que era para una fiesta, ¿no?, la que sigue. Y lo que les decía, ¿no?, la textura del chitea y el nivel de fermentación depende de cómo va a ser consumido, ¿no? Un poco ralito si se va a tomar, me decían, en el desayuno, más espeso para la fiesta, o también para ir a la chacra, y el masato fresco, y el masato... y este masato más fermentado, que ya es para emborrachar, ¿no? Y bueno, ahí después de que estaban tomando salud para tomar el masato, y bueno, eso es lo que tengo por ahora para compartir con ustedes. Sí, ella es la dueña del masato, y eso hay que tener mucho respeto. Mientras el masato está siendo repartido, eso es algo que me olvidé comentar, esto de importancia de la dueña del masato, ¿no? Hay un respeto por quien produce ese masato. Entonces, una mujer no puede decidir sobre el masato de otra. Y eso también lo descubrí en la casa de Susana, ¿no? Ella no tocaba mi masato. Y era porque yo lo había preparado, entonces era mi masato, yo decidía a quién invitar. Solo lo tocó cuando el último día yo le dije, todo este que ha sobrado es tuyo. Y ella, chipiva sobre el parto, me llamó la atención que por más que iban a los controles, en la posta, por el juntos y todo, al momento de parir se escondían. Y parían como ellas querían, que era tradicionalmente. Y dije, ¿qué mejor acto de resistencia que este? Es como, tú no vas a decidir sobre mi cuerpo. Pareciera que sí, porque voy a tus controles, hago mi plan de parto, pero al momento de parir me escondo. Y paro tomando mis plantas, cuidándome del frío, porque no entiendes toda la importancia del frío y de estar en un lugar caliente y del resguardo para hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que el masato es esa bebida, y que también, no ahora, o sea, son años de desprestigio que ha tenido el masato, y que más bien ahora las investigaciones están como mirando al masato. Hay un grupo, por ejemplo, de biólogos en San Marcos que han hecho estudios de las cepas de diferentes masatos, viendo las propiedades probióticas. Entonces es loco, porque es todo eso que le prohibimos consumir, ahora es como, disculpa, creo que nos equivocamos un poquito, ¿no? En verdad, esta sabiduría que tú tenías... es muy importante. Carol Zabaleta es una médica geógrafa que, por ejemplo, trabaja con los shawis, y hizo un trabajo bien interesante, ¿no? Tomó pruebas de agua, con el que se hacía el agua que consumen del río, y luego al masato. Cuando hizo las pruebas al agua salieron 98 coliformes, parásitos. Cuando hizo las pruebas al masato no salieron los coliformes.
Entonces, lo más seguro en la selva es tomar masato, es lo más, no solo saludable, sino lo que evita que contraigas enfermedades, ¿no? Y ahora que haya gente interesada desde las otras ciencias también, ayuda justamente a hacerle justicia a un conocimiento que ellos siempre lo han sabido y que lo siguen haciendo. Y como les decía, lo que yo veía en Coriveni era, no, desde una vista simplista yo diría, no, ya no toman masato. El problema no es que ya no tomen masato, el problema es que no hay yuca. ¿Y por qué no hay yuca? Porque están trabajando en los trabajos de la municipalidad, ¿no? Pero no es que no haya yuca en todos lados. Entonces, como que estos matices creo que es importante verlos. Y bueno, yo creo en investigaciones que justamente le presten atención a estas cosas y también puedan contribuir un poquito a eso, ¿no? A toda esa sabiduría que ellos tienen y que las comparten generosamente y que le explican, pero no sé, pues como dicen ustedes, no sabemos escuchar, ¿no? Como es que mi sante pique macotito, cállate para que escuches bien lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, creo que es eso con el masato y a mí me interesa además mucho más esta tesis porque creo que lo que está pasando en las comunidades es como un momento de reivindicar al masato, ¿no? Entonces, hacerle justicia a esa bebida que tantas veces la hemos desprestigiado. Para no tomar cerveza. Ajá. Para no tomar cerveza. Y eso también es muy interesante, ¿no? Porque a veces yo voy con mis preguntas tontas a la comunidad y por eso ese video grafica esas preguntas tontas también. Y les digo, porque yo he leído una investigación que dice que la cerveza te emborracha más que el masato por la gradación de alcohol. Y voltea el hombre, porque como les digo, ¿no? ahí viene la perspectiva del varón, voltea. No, eso no es así. Anda, emborráchate con masato para que veas lo que es resistir a una borrachera de masato y a una borrachera de cerveza. Y eso, eso inclusive hasta ahora con todo el tema del alcoholismo que hay en algunas comunidades del consumo de la cerveza, ¿no? De hecho las masateadas eran para hacer catarsis, ¿no? A veces ahí te peleabas, expresar las emociones, porque los machiguengas son un pueblo que valoran la autonomía y también el control de las emociones. Yo me acuerdo que cuando estaba en Timpía les digo, ¿qué diferencia una mujer machiguenga de una mujer colona? Ustedes no saben controlar la rabia. La mujer machiguenga sabe controlar la rabia. Entonces la masateada también era, eso quien me lo hizo ver fue Glenn Shepard, me dijo la masateada es un espacio de catarsis de emociones también, ¿no? Por ahí va. Ya, a ver, vamos por orden. Una de las cosas que quería resaltar, que tal vez ahí va con lo que dice Frix, es que algo que a mí me han enseñado los pueblos indígenas es siempre como esta capacidad que tienen, por más de que todo sea un desastre, de no perder la capacidad de reír. Y se ríen hasta de la muerte. Y ahora eso me llamó la atención porque en mi casa está Roland Tumi, ¿no? Que es un antropólogo maxés, y yo estaba preparando la presentación y escuchando los audios, ¿no? Y en un momento de reparo me dice, ¿cómo te bromean esas señoras, no? Me dice, en mi pueblo las mujeres no bromean tanto. Y yo me sorprendí, dije, guau, en verdad todo era brotarrón, no, a ver, te voy a contar el cuento. Ya, vas a escribirlo en machiguenga. Y saben que yo no sé, pues machiguenga. Y le dictan 2 minutos, a ver qué has escrito. Ni 3 palabras has escrito. Ya. Y se mataban de risa. No, te voy a contar en español. Uy, creo que me estoy equivocando. Y se mataban de risa. Pero eso es muy importante porque otra pregunta, la primera pregunta cuando yo llegué a la comunidad, que era Susana, porque Susana es quien me introdujo a la comunidad, las primeras preguntas que le hicieron es, ¿sabe bromear? O sea, la señorita sabe bromear, y ella respondió, sí sabe bromear. ¿Sabe masatear? ¿Sabe tomar masato? Sí, sabe tomar masato. Eso, porque puedes tomar, porque son bromas de alto, o sea, como dicen en portugués, baja pesada, ¿no? Realmente, pues. ¿Viste? Sí, no, ni bien llegué y empezamos a reír. Entonces, eso a mí me llamó la atención, ¿no? La importancia para los machiguenga, que no me había pasado en otro pueblo, de esa pregunta, ¿no? ¿Sabe bromear? O sea, es como, si quieres entrar a trabajar con mujeres, vas a tener que aguantar. Y ahora que escuchaba los audios y veía la sorpresa de un indígena, ¿no? Max, es que me decía, las mujeres no bromean tanto en mí, porque todo, y la risada, ¿no? Ja, 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 ja. Y yo así como, y me dice, ¿cómo soportaba? No sé, le digo, yo creo que ya estaba tan metida en el proceso que tenía que soportar. Una cosa también que ahora me llamó la atención es
pensar en estas otras posibilidades también de consumir el alcohol. Porque, por ejemplo, cuando estaba con el esposo de la señora Gloria, ella me decía, uy, señorita, no hay masato, pero no tendrás ahí un vinito, una cervecita. No te digo para emborracharnos, para soltar la lengua, porque ¿cómo voy a hablar si no hay? O sea, entonces a veces también la cerveza o el vino, sobre todo, o porto, hablar, y lo toman solo para hablar, o sea, no es que van a tomar 3, 4, 5, sino 1, 2, para justamente soltar la lengua, ¿no? Y hablar. No, eso no es. Yo sí, cuando tomo, yo quiero hablar. Tomo así, me río, me canta, baila, salta, Ya está. Ahora volvemos al cotidiano. Entonces, eso también es algo que me llamó la atención. Ahora, por ejemplo, en los machiguengas yo sí he encontrado 2 varones que hacen masato, pero ojo, hay que entender el contexto. Uno de ellos es viudo. Entonces le dije, ¿tú haces masato? Sí, pero yo no mastico. Y hago porque soy viudo, no tengo mujer. Entonces, para ir a la chacra tengo que hacer masato. Y el otro solo hace masato cuando su esposa baja a la ciudad. Pero no es que él reclame el lugar de ser el masatero, sino hace por, justamente, uno, porque no tiene mujer, el otro, porque, y él, bueno, y luego, ¿cómo? Es que yo vi a mi mamá y luego vi a mi esposa hacer masato, por eso hago mi masato, pero hace para su consumo personal, no hace para masatear. En cuanto a lo que comentaba Fritz, de esta visión que yo tengo positiva, ¿no? Porque sí, son territorios duros, y son duros, o sea, créanme, a veces a mí me da miedo, decía, ¿qué hago acá, Dios mío? Pero ya bueno, ya estamos aquí. Yo creo que a veces nos quedamos mucho aquí con lo que se discute mucho en el plano nacional y en el plano regional, y no estamos bajando las conversaciones a los territorios. Y no estamos entendiendo lo que está pasando en la comunidad, porque ahí está esta mirada. Esto viene a partir de una cosa que me colocó el profesor Never, ¿no? Me decía, a mí una cosa que me molesta de los que trabajan con pueblos indígenas en Perú es que están 3, 4 días en la comunidad y dicen, yo soy especialista en el pueblo indígena. Yo, que soy ahuajún, no puedo decir que soy especialista en el pueblo ahuajún porque hay cosas que no conozco, ¿no? Entonces a veces salpicas de una a otra comunidad, pero entender lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, o sea, yo sé, si mi tesis en Coribeni hubiera sido 5 años atrás, yo contaría otra historia, diría, pucha, en verdad, estamos fritos, la municipalización, se han perdido. Pero yo llegué en un contexto de que algunas mujeres jóvenes dándose cuenta de esa pérdida, y que fue loco, porque además es eso, cuando tú vas escarbando, ¿no? Y le digo un día, ya pues Gaby, yo quiero entender cómo fue eso de que tú te estás interesando por recuperar las variedades de la papa magona. Y agarra y me dice, mira, lo que pasa es que yo me acordé un día de la papa magona sancochada que me daba de comer mi abuela. Y dije, ¿por qué hemos perdido esa papa magona y no podemos comerla? Entonces planteé un proyecto, y es loco, porque usando además toda la jerga de cooperación frente a la pérdida, en su proyecto no dice en ningún lado, ¿no? Recordando lo que mi abuela me daba, que es la cuestión de la añoranza, ¿no? De los alimentos. Ahí la tesis de Ruth Sebastián es bien bonita, esta antropóloga machiguenga que habla también sobre la alimentación, los cambios en la alimentación, que inclusive una vez fuimos a la UNIC, ¿no? Estaba Gabriela presentando su trabajo de la papa magona y estaba Ruth Mary, y Gabriela me dice, señorita, ellos están contando lo que nosotros ya pasamos. Ahora nosotros estamos en el proceso de recuperar, ¿no? O sea, y lo decía con orgullo. Entonces yo digo, bueno, yo me voy a pegar a esa mujer con mi conocimiento incipiente y la voy a ayudar si está en ese proceso de recuperar, con lo que pueda, vamos adelante a recuperar la papa magona. Y ahí, como yo era una loca del masato y una loca de la yuca, les mando una convocatoria del Fondo FILAC, y ahora han ganado un proyecto para recuperar variedades de yuca. O sea, la comunidad decía, vamos con la papa magona, les ayudé, y han ganado. Entonces, por eso es que yo digo, no, sí hay esperanza, pero sí estamos ahí en los territorios, ¿no? O sea, si a veces, que es lindo también estar en el debate nacional, no sé, siento que es un momento de estar ahí. Comercialización del masato, sí se vende masato, hay 2 o 3 señoras, sobre todo cuando hay fútbol, que se consume, pero también se sabe, ¿no? La señora Karen, la propia señora María del Carmen, y también hay todas unas discusiones sobre, no, mi masato es más rico que el de ella, en verdad, mi masato cuando yo lo vendo todos vienen porque les emborracha, de la otra es un masato flaco, no estaba tan rico, entonces ahí estás como...
Sí, eso. Criticando, ¿no? Como siempre eso, mi masato es mejor que el otro. Eso, para que te compren. Inclusive eso no, cuando van a la feria de Sambaray, que es esta feria por el aniversario del Quillabamba, por ejemplo, esta vez Coribeni llevó un tacho de masato para vender y se acabó el masato. Entonces sí están sacando a veces el masato, pero es así, no es que la comunidad, es una mujer que pidió permiso, agarró el masato, lo llevó, vendió y el dinero es para ella. Yo no he visto regurgitar, solo he visto el que la masa, escupir, mezclar, papá. Lo que sí me han dicho es que el masato te hace vomitar, sobre todo cuando les decían el resguardo, y también me explicaron una cosa que es, muchas cosas también pasan a partir, creo que lo Donaldo decía, ¿no? De cuando tú te abres. Entonces yo he hecho un trabajo de campo con un dolor de barriga bien intenso, y ahí ellas me empiezan a preguntar, van a tu historia, ¿no? Entonces agarran y me dicen, señorita, en verdad eso que tú tienes no es gastritis, no es no sé qué. Yo te voy a decir, en el mundo machiguenga, cuando un familiar tuyo muere, que es muy cercano, parte de su alma se te puede pegar en el estómago y eso hace que tú tengas problemas estomacales. Entonces, la conclusión de ella era que mis problemas eran porque el alma de mi papá, cuando había muerto, se había pegado en mi estómago porque teníamos una relación muy cercana. Me dio piripiri, pero también me dijo que, bueno, como ya había pasado muchos años, que lo ideal hubiera sido que me hicieran vomitar, ni bien había sucedido la muerte, ¿no? Porque eso es inmediato, que puede ser con plantas, pero también me dijeron que algunas familias lo hacen con masato. ¿Cómo entré a este tejido social? No, para que me enseñaran. Es que yo no tengo mamá, entonces creo que esta capacidad de ser huérfana fue como medio positiva, porque fue bueno, como te voy a enseñar. Y también porque yo he trabajado muchos años en organizaciones indígenas, he trabajado casi 12, 13 años en AIDESET, entonces muchas de ellas me conocían de este trabajo. Entonces la posición en la que yo he llegado no es de un estudiante de doctorado común, sino de alguien que ha trabajado en organizaciones y puede ayudarlas porque sé hacer proyectos. Entonces, inclusive cuando yo llegué, te vamos a ayudar, pero tú nos vas a ayudar a hacer un libro que queremos hacer. Eso es la compensación que vas a pagar por el permiso que te estamos dando y porque Teresita Antazú, que es una gran amiga mía, es muy amiga de Susana Binari. Entonces fue Susana quien me trajo diciendo, no, ella es amiga de tal. Entonces eso me permitió y todo ha sido por redes de parentesco, porque en verdad la segunda señora que me enseñó es María del Carmen. María del Carmen comparte suegra con Susana, o sea, son concuñadas. Luego la tía Miriam es prima hermana de Susana, ¿no? Después de ahí, cuando me fui a vivir a Alto Coribeni, porque yo viví primero en Coribeni y luego me fui a vivir a Alto Coribeni, entonces me quedé en la casa de la señora Blanca Seri y el señor Marco Loaiza y fui a visitar a su compadre, entonces fue su compadre quien me enseñó y luego el amigo de él. Entonces mucho de ese entrar es justamente por las casas también a veces donde me quedo. Entonces es la manera por la que he podido entrar, porque sí, no es fácil que te enseñen a hacer masato y por insistencia, ¿no? No, por eso te decía, hay que tener mucho cuidado con estos discursos salubristas, ¿no? Y justamente, por ejemplo, estos estudios que Carol Zabaleta está haciendo, que han hecho en el Ecuador, más bien están mostrando lo contrario, que no es que es algo sucio, que no es algo que va a enfermarte, y al contrario, tiene probióticos, es como consumirte un yogur con un montón de probióticos. O sea, más bien ahora nunca hubieron estudios, eso es lo raro, siempre era como ese prejuicio que el sector salud lo asumió. O sea, yo he escuchado esos discursos, no tomen masato porque el masato es sucio, ¿cómo le vas a dar una bebida fermentada al niño? O sea, el masato mosta es mosta, no tiene nada de fermentación, es yuca procesada, es comida. Entonces, es como eso, mira cómo se monta todo un discurso en torno a una información que no existe. O sea, que no hay pruebas de eso, ¿no? Y ahora, por eso es súper valioso estos estudios que los biólogos, que los médicos están empezando a hacer. O sea, por eso yo hablo mucho de Carol Zabaleta, porque ella como médica más bien está defendiendo el consumo del masato en las comunidades. Ella está haciendo trabajo con los shawis, ¿no? Entonces sí es eso, todo eso ha influido en que no se consuma masato, no solo el alcohol. O sea, el alcohol ha entrado en ese, podríamos decir, en ese entramado
de discursos que hubieron siempre en torno al masato. Los adventistas prohibieron el consumo del masato porque consideran que ahí te altera las emociones y cosas así. Entonces, las mujeres que son adventistas no toman masato, no hacen masato, ¿no? Eso es algo que ha impactado, por ejemplo, fuertemente a las comunidades yáneshas. Tú tienes comunidades yáneshas donde los adventistas todavía tienen fuerte presencia que no consumen masato por el discurso religioso, ¿no? Bueno, como les decía, yo me centré ahorita más en el masato, ¿no? Porque, como les decía, el masato comienza en la chakra, ¿no? ¿Qué es esta chakra machigenga? Iba con la pregunta que Flix hizo y no había respondido, que decía eso, ¿no? En estos debates que se hablan sobre cambio climático, nadie está hablando del rol de las municipalidades en algunos territorios, ¿no? Como en la Amazonía cusqueña, sobre todo en la zona también de selva central, donde hay mucha presencia de municipalización, y de cuánto ellos han llevado la lógica del policultivo, pero no, o sea, es que es toda una otra forma hasta de relacionarte con la tierra, porque ellas me decían, ¿no? Es que hemos pasado de sembrar productos de pan llevar, que además llevaba toda una tecnología agrícola machigenga de dejar descansar la tierra, a tener cultivos permanentes que ya no dejan descansar la tierra por tener dinero. Entonces yo en la tesis pongo algo así, ¿no? Las historias que cuentan las chacras, y cuento la historia de la chacra comunal y digo, si hubiera venido hace 20 años atrás, esto era para plátanos, para vender plátanos en un intento fallido de una planta procesadora de harina de plátano. Después pasó por ser alquilada para gente de fuera para que vendiera cosas y le pagaba un monto mensual a la comunidad, pero ahora es la chacra comunal, donde hay además, como ellas me decían, ¿no? Tal vez eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Tienen un espacio donde tienen yuca y maíz para vender, para tener dinero, y tienen otro espacio donde tienen la chacra tradicional machigenga y están recuperando las especies. O sea, yo creo que a veces no le prestamos atención a la creatividad indígena. O sea, yo no tengo la respuesta, yo no les voy a decir a ellas, yo ni siquiera vivo en su territorio, sino a las propias iniciativas que ellas también y ellos tienen sobre las cosas, ¿no? Porque el policultivo no solo fue traer especies. Por ejemplo, ellos decían, con el policultivo llegaron plagas que antes no teníamos. Ahora hay un montón de mosca de fruta en todo el Alto Urubamba y hay un montón de proyectos para ver qué hacemos con la mosca de la fruta, que vino con la papaya, con un tipo de papaya que trajo un proyecto municipal. No, y una papaya que nunca se vendió porque sale muy barata, como los cítricos, y al final no te genera dinero. O lo que está pasando con el cacao. Durante mucho tiempo sembraban cacao híbrido, pero ahora resultó que es mejor el cacao chuncho, y en la zona del Alto Urubamba han encontrado 22 fenotipos, 22 variedades de cacao chuncho, que ahora entonces están en todo ese proceso de dejar de tener cacao criollo, porque además, viéndolo en el mercado, el cacao chuncho está mucho mejor valorado, ¿no? Porque además no tienes que usar pesticidas, ni siquiera. O sea, yo un día casi me matan, me pongo mi antimosquitos y entro, no, ahora cuando le hagan la prueba al cacao va a salir. Y yo, qué fuerte, ¿no? Así como, disculpen, salí expulsada de la chacra por haber entrado. Entonces hay como, o sea, también hay esas nuevas cosas que están viniendo, que creo que son interesantes de ver, y al final es eso, ¿no? Yo estoy trayendo la perspectiva de las mujeres. Ahora que por ejemplo, voy a aprender a hacer masato con jóvenes, para también mirar como esta cuestión generacional, ¿no? Esto así lo preparan las mujeres mayores, pero así lo preparan las mujeres jóvenes, y ahí pues el tema del rol de la escuela, ¿no? O sea, tú tienes, por ejemplo, eso es una reflexión que salió mucho en Coribeni. Coribeni es una institución educativa que está considerada en proceso de revitalización, pero solo tiene 2 profesores machigengas. Todos los demás son profesores quechuas que entienden nada, andinos del mundo machigenga, porque como ellas dicen, no quieren entender tampoco de lo que es ser machigengas. Entonces sale todo esto y este trabajo con los niños. En verdad, este libro que hay, se me fue la palabra, pero ¿cómo se dice voy a recordar en machigenga? No siré taima, ¿no? Que era, ¿por qué sale esta idea de ellos de querer tener un libro? Primero porque dicen, los únicos que han contado la historia de Coribeni son los dominicos. Ahora nosotros queremos contar nuestra historia. Eso fue su primera, así como, ya bueno, le digo, si yo sirvo para eso, les ayudo. Y de ahí comienza, no, porque en verdad los ancianos están muriendo. Y si no recopilamos, decía, eso, para que después sirva como material para la escuela, y se va armando un proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando íbamos a las reuniones, tuvimos la oportunidad de tener un taller que era escuela de liderazgo, pero también una escuela de liderazgo, le decía, aquí nada de habilidades blandas, de autoestima. ¿Qué es ser un líder machigenga? Y fue alucinante, porque lo resumieron en 4 palabras, que era hablar bien,
saber escuchar, conexión con la tierra, y el otro que no, el hablar bien, y creo que era pensar bonito. Entonces ya yo viajé y dije, wow, la palabra cameti realmente es súper poderosa dentro de la lengua machiguenga, porque tú tienes que crecer bien, criar bien, hablar bien, vivir bien, comer bien. O sea, ese cameti como un ordenador, como un principio ordenador de mundo machiguenga, ¿no? Entonces era como eso, ¿qué le vamos a pasar a los jóvenes? Y en estos talleres estaban juntos los ancianos con los niños, o sea, chicos de 13, 14, 15, 16 años, justamente en ese proceso, ¿no? Y a él decía, oye, porque cuando yo fui a visitar a tal me dijo tal. Y comienza, señorita, pero usted no ha ido a visitar a mi papá. Mamá, ¿por qué tú no me has contado eso que le has contado a la señorita? Porque tú no me escuchas. Entonces comienza, o sea, por eso decía, ese proceso que está viendo ahora en Coribeni, no sabemos cómo va a seguir a partir de una iniciativa de ellas propias. Es tal vez una forma, ¿no? Una forma de justamente encarar desde los territorios, desde el propio cuerpo, este escenario de cambios, porque hay cosas que ellos sí quieren. Ellos quieren tener profesionales, pero no quieren tener profesionales desde la lógica mestiza que les ha hecho daño, sino quieren tener profesionales que sepan sus conocimientos y que sepan también los conocimientos de la ciudad, porque también quieren tener dinero. Entonces, ahí es como cómo se va, yo creo que es ese teje y maneje de cómo se va yendo hacia ese lado, ¿no? Eso. Mira, sobre la presencia justamente del Wiñapu, hasta ahora nadie me ha hablado, pero yo lo que he estado un poco rastreando es porque una vez, por ejemplo, yo entré a una chichería y le tomé la foto a la parte que usan para fermentar la chicha, ¿no? Y tomé una foto también de esa parte machiguenga, y tú las miras y dices, esto es, si no sabes, o sea, si no sabes el contexto que hay detrás de la foto, tú puedes creer que es la misma foto, ¿no? Lo que yo he hecho es revisar algunas crónicas, porque se habla mucho de esa relación que tuvieron los incas con el antisuyo, y se presume que podían ser piros, yines y los propios machiguengas, pero específicamente sobre el Wiñapo no, pero sí me han estado hablando de las variedades del maíz que los machiguenga tenían, porque sí tenían tipos de maíz que les dio la luna. O sea, es algo que si aparece bien, pero si no aparece también es como es lo que puedo hacer, pero por eso es que también esto del masato machiguenga, ¿no? Porque si es el único pueblo que le mete ese maíz germinado a la ecuación de preparar la chicha, Y la otra cosa con la que, como yo quería terminar, porque bueno, hacer trabajo de campo es difícil a veces, ¿no? Y justo la tía Miriam, ella me decía una cosa, ¿no? Yo te estoy enseñando, pero ¿yo qué voy a ganar? Porque al final tú vas a tener tu investigación. Y es cierto, además porque Coribeni es una comunidad, la tesis de Dan Rosengren fue hecha en esa zona, Glenn Shepard estuvo en esa zona, o sea, ha habido mucha presencia de antropólogos haciendo trabajos de investigación y académicos, ¿no? Entonces yo le dije, oye, me encanta que me lo hayas dicho de frente, y en verdad yo, o sea, tengo tu posición, ¿qué te podría decir? O sea, apuesto porque un día una academia reconozca que la construcción de conocimientos y de toda tesis es colectiva, no es que la extraordinariedad es eso, es ir a tejer, y muchas de las cosas son de ustedes. Entonces, yo estoy haciendo la tesis en Brasil, felizmente estoy en un lugar donde hay mucha apertura para pensar eso, y tal vez esto de todo lo que es la fermentación, inclusive del milio germinado, lo voy a desarrollar más. Hemos ganado un proyecto donde vamos a tener, se llaman embajadores culturales. Entonces yo voy a tener una partner machiguenga que va a estar reconocida dentro de la investigación como investigadora, y las dos vamos a producir algo que no necesariamente puede ser un texto escrito, esta apertura que sea un podcast, a que sea un video, pero reconociendo la autoría y pagándole, o sea, no es gran plata porque es como los primeros intentos de decir, oye, a ver si reconocemos que también hay un trabajo intelectual cuando comparten el conocimiento con nosotras, ¿no? Que es, creo que también para responder cuando tienes confianza pasa estas cosas, ¿no? Que es cierto, es todo un conocimiento que se abre, y también yo creo que ahora hay que tener mucho cuidado con todo esto que hay de la apropiación cultural, de saber qué decir y qué no decir, y eso es algo que yo quiero hacer. No voy a volver en agosto para decirles, esto escribí, pero ustedes díganme qué cosas realmente pueden ir en la tesis y qué cosas no, porque realmente son demasiado del propio de ustedes y que no quieren que nosotros lo sepamos, como el tema esto tan complicado de los piripiris, ¿no? Porque hay piripiris que no pueden ser revelados
en público, pero es eso, para mí el doctorado es como eso, haber conocido a las mujeres machiguengas, me apasioné por ellas, empecé y vamos a ver qué más puede ir saliendo en el camino de trabajar con ellas, ¿no? Como les decía, yo comencé en Timpía y pensé que todo iba a ser Timpía y de pronto terminé en Coribeni. Así que creo que eso es lo lindo de trabajar también con los machiguengas, que nunca sabes a dónde te van a llevar, a qué puerto te van a llevar o a qué próximo masato te van a invitar. Eso. Eso es todo. Masticado, siempre masticado. Mira, es bien interesante porque nunca han usado esa palabra, al menos en las conversaciones, nunca ha salido el hecho de decir soy pobre. Más bien te dicen yo tengo mi territorio, tengo mi río y eso, soy más rico que tú porque tú no tienes... No, y me dicen, señorita, además después de la pandemia, eso creo que eso también hay que entender, el COVID-19 como un marcador de varias cosas, ¿no? Me dicen, pero señorita, si quieres, si pasa de nuevo una pandemia, te vienes a vivir aquí, acá hay comida, acá hay chacra, ¿qué vas a hacer en la ciudad? O sea, como también es una comunidad que han migrado mucho, y luego ha habido este retorno, porque luego el dinero ha estado en el propio territorio, entonces ha habido un retorno, ya no era Quillabamba, ya no era Cusco necesariamente el lugar donde tú vas a ganar dinero, sino eran los proyectos municipales donde tú vas a ganar, que también trae como estas comparaciones de lo que es la vida en la ciudad. Hay cuerpos que no se acostumbran a volver a vivir en la comunidad y se van de nuevo a la ciudad, pero eso es algo que me llama la atención. En ninguna conversación que yo he tenido con ella sale la palabra pobreza ni progreso, tal vez sí en los discursos de algunas lideresas que han salido más sale la palabra desarrollo. Desarrollo, y otro es lo que sí que yo creo que he escuchado en algunos varones, que es más por el contacto con los colonos, explotar la tierra, que eso sí me ha llamado la atención. Es que yo no sabía explotar la tierra, ahora sé explotar la tierra. ¿Y qué es explotar la tierra? Saberla hacer generar dinero. Esa palabra es la que más me ha salido que progreso y pobreza, ¿no? Y más dinero. O sea, el hecho de tener dinero, ¿no? Igualito es en Coribeni, ¿no? Pero ahí es más por el tema del dinero, ¿no? Porque ellos hablan de necesitamos dinero, queremos ese dinero. Entonces, yo le digo, ¿pero por qué dinero? No, pues el tema de la escuela, el tema de, inclusive en esa comunidad vendían café y cacao para los curas, para con eso pagar lo que se les pedía en la escuela. Y ahora es brutal lo que te puede pedir una escuela, ¿sí o no? ¿Cuánto cuesta una fiesta de promoción? 2.000 soles. Uf, ahí está. O sea, es brutal. Eso, por ejemplo, pero ¿quién está hablando de todos los cambios? Porque a veces estamos los cambios. Y la escuela, o sea, las fiestas de promoción es asustador. Este recibo, ¿cuánto es? 450, 500 soles que tienen que dar de cuotas porque hay que salir a la ciudad a comprar la torta, la ropa que hay que hacer, la fiesta y no sé qué. Y eso es algo introducido, los concursos de belleza introducidos por las escuelas, ¿no? Entonces, lo que me salió a mí más, sobre todo en Coribeni, es como la presencia de la escuela con esta necesidad de tener dinero y justamente los productos que siembras en la chacra para poder tener dinero para educar a tus hijos y comprar ropa, que también es importante. Ya ves.